pero tiende a pensar que lo que viene es sustancialmente mejor que lo que ya pasó. Y eso, no quiero decir que indica una confianza en el gobierno en especial, pero indica una confianza en el país, en que a pesar de este tremendo shock, las cosas hacia adelante pintan mejor. Si hubiéramos hecho el mismo ejercicio en crisis anteriores, de las cuales Chile tuvo mucho, les puedo asegurar que eso no habría sido así. Y la discusión sería muy distinta. En las crisis anteriores la pregunta era, oiga, ¿y el peso se hunde? Esa discusión no está hoy día presente. La otra discusión era, ¿hay problemas financieros? ¿Los bancos se hunden? Esa discusión tampoco está presente. ¿Hay problemas fiscales porque el fisco tiene deuda? Esa discusión tampoco está presente. Por lo tanto, comparado con lo que vivimos en el pasado, esto es muy distinto, pero no por eso carente de incertidumbre. Don Jorge. Sí, una pregunta específica, porque Rafael hacía referencia a propósito de los proyectos mineros y energéticos al tema medioambiental. Efectivamente, se aprobaba en la Cámara de Diputados el proyecto que reforma el Ministerio y crea la superintendencia, ahora empieza su trámite en el Senado y se augura una discusión bastante ardua. Pero a propósito de hechos contingentes y el tema de la judicialización, muy preciso, ¿ustedes son partidarios como gremio de tener algo así parecido a los tribunales ambientales? Estoy pensando en una solución parecida a la que se optó en el caso de tribunales tributarios, es decir, órganos jurisdiccionales especializados en materias medioambientales, o prefieren que esas sean cuestiones que queden resueltas más bien por las potestades jurisdiccionales que hoy día podría tener la superintendencia del futuro? No, nosotros nos gusta más bien un modelo tipo tribunal de la libre competencia, que la superintendencia sea una fiscalía y hubiera un tribunal medioambiental especializado. Yo le quiero agradecer a Jorge, entre paréntesis, que haya mencionado los tribunales tributarios. Gran reforma estructural de este gobierno. ¿Quién lo tramitó? La Malala Recar, que está sentada aquí. Y que no se pone siempre en las listas de cosas que se han conseguido. Y creo que es requete importante. Los quiero invitar a hacer más comentarios. Pero Alejandro, después pasa el micrófono para adelante. Porque... Por supuesto. Yo quiero abusar un poco del ministro, hacerle dos preguntas rápidamente. ¿Por el precio de una? Por el precio de una, efectivamente. Una, quiero sacarlo a la coyuntura. Chile ha crecido 3,7% en el último decenio. La mitad de esos años han sido muy buenos para la economía mundial. El último cuatrienio ha sido algo peor, influido en parte por la crisis actual. Yo lo que quiero preguntarle, aprovechando su experiencia académica como experto en temas de crecimiento, si pudiera hacer un plan de reforma, si es que cree que son necesarias, ¿cuáles serían aquellas que enfatizaría para tratar de acelerar la tasa de crecimiento de los próximos 10 años? Y la pregunta de coyuntura tiene que ver con el tema presupuestario. Yo no tengo objeciones con la forma en que se ha comportado el presupuesto este año, y el incumplimiento del presupuesto estructural me parece perfectamente razonable. Pero la duda que tengo es que, dependiendo, desde luego, de cuáles sean los supuestos que finalmente se utilicen para el próximo año, es posible que el crecimiento del gasto público compatible con el cumplimiento de la meta estructural sea bastante bajo. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esta parte de la afirmación, obviamente, pero mi impresión es que puede ser bastante bajo. Y pasar de un gasto público que crece sobre los 2 dígitos, digamos 14% aproximadamente, a una tasa muy baja puede ser bastante negativo desde el punto de vista de frenar la recuperación. Entonces, da la sensación de que va a ser inevitable tener de nuevo un déficit estructural el próximo año, independientemente de si se quiere cumplir la regla vigente o no. A ver, parto por la segunda porque es de más fácil despacho. Yo he aprendido en estas cosas, Alejandro, que no hay como los tiempos, los ritos y los plazos. En el espíritu de crear instituciones. Este ya es mi 4º presupuesto y último. Y aprendí que esa discusión tiene su momento, y es el momento en que los supuestos ya están. Cuando sepamos qué nos dijeron los expertos respecto al precio del cobre a largo plazo, cuando sepamos qué nos dijeron los 15 expertos, 16 expertos respecto al crecimiento tendencial, vamos a tener una cifra, vamos a tener una estimación de ingresos estructurales, y esa discusión la vamos a hacer en su momento. Pero quiero reiterar solamente el principio. El principio es que más allá de los detalles técnicos, la idea de gastarse lo que es permanente y ahorrar lo que es transitorio, a Chile le sirvió bien en el pasado, y le debería y le va a seguir sirviendo bien en el futuro.
Respecto a la primera pregunta, me gusta cómo la planteaste en el siguiente sentido, que a uno en clase de estadística siempre le dicen, bueno, las afirmaciones son condicionales en un montón de factores exógenos, y es requete importante tomar en cuenta cuál ha sido el crecimiento de un periodo relativo a cuánto creció el mundo y a cuáles fueron los shocks. Y es evidente que el crecimiento que habría tenido Chile en el cuatrienio 2006-2010 habría sido muy distinto con o sin crisis internacional. Ahora, no quiero por un segundo que se interprete esa última afirmación como un signo de complacencia. Que mire que aquí no hay nada más que hacer, crucémonos de brazos, de ningún modo. Es requete importante que este país complete su transición al desarrollo. No estamos tan lejos y podremos tener una discusión técnica si la definición de desarrollo es el nivel de ingreso de España o el de Portugal o el de Singapur y qué tan rápido se llega y cómo se computa, pero el hecho es que hoy día somos un país de ingresos medios. A veces uno lee cosas en la prensa, gente que se comporta como si fuéramos ricos. No somos ricos y tenemos todavía pega por hacer. ¿Cuáles son las tareas? El listado completo y una discusión exhaustiva, Guillermo me quitaría la palabra como 7 veces, pero déjame hacer un comentario. Creo que es una perogrullada tremenda a estas alturas decir que en Chile necesitamos mejor calidad de la educación. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que yo echo de menos muchas veces es la segunda patita de la ecuación. Bueno, ¿y cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? Y allí me parece que hemos avanzado un poco, pero no todo lo suficiente, de una discusión general a una particular. Se ha avanzado bastante con la nueva Ley General de Educación, se va a avanzar más aún con el proyecto de superintendencia que está en el Congreso. Y vamos a tener que tener otras discusiones, que evidentemente no son cosas que uno pueda zanjar en los próximos 6 meses, pero que me imagino y espero que van a estar en las discusiones de las campañas, que es donde los países democráticamente plantean estas cosas. Por ejemplo, sabemos que el desempeño de los alumnos está muy vinculado al desempeño de los profesores. ¿Cómo mejoramos los incentivos en la carrera docente? Y los vinculamos al desempeño de los niños. Ya en Chile tenemos instancias pilotas. Hay un programa que se llama SNEA, que vincula la remuneración de los profesores a el desempeño de los niños, pero evidentemente es más bien una cosa limitada y una cosa general. Segundo, ¿cómo mejoramos la formación de los docentes? Porque es una cosa bastante extraordinaria que en Chile tengamos docentes que fueron formados en universidades que no son acreditadas. Me equivoco, Malala, es así, ¿no es cierto? Y eso evidentemente no es el mejor insumo que nuestros niños podrían tener. Y así sucesivamente. Hay un montón de discusiones que hay que hacer y que son muy concretas y en las cuales hay que dejar de lado el gran titular y decir ya, arremanguémonos las manos y cómo lo hacemos. En la educación universitaria es lo mismo. En Chile en materia de educación superior hemos alcanzado una cobertura que es casi de país desarrollado. 4 de cada 10 jóvenes más o menos van a la universidad, pero sigue ocurriendo que el acceso a la universidad es dispar, sigue ocurriendo que la calidad de las universidades es dispar, sigue ocurriendo que el 80 o 90% de la investigación se hace en un par de universidades, todos sabemos cuáles, para qué las vamos a mencionar, y así sucesivamente. Así es que podría seguir dando la lata sobre el tema, me apasiona, pero no quiero monopolizar la palabra, así que... Ahora, yo sí quiero aprovechar de hacerle la segunda pregunta, porque tenía que ver precisamente con eso, con más o menos en qué línea de reforma a ustedes les gustaría, qué tipo de medidas les gustaría que se aplicaran en Chile para apoyar la recuperación, en términos generales, reformas tributarias, reformas laborales, mayor inversión fiscal, medidas que faciliten el emprendimiento, o una respuesta general, por si acaso ninguna de las anteriores les parece correcta. Votó el ministro. Votó el ministro. Ese voto se nota aparte. Claro, claro. Vale por 20. Vale por 20. Claro. Ah, mira. Mira qué empatado. Entre reformas laborales y medidas en torno al emprendimiento. Sí, Después tenemos la palabra, sí. Intercalar una pregunta antes a Rafael a propósito del tema de la campaña electoral. Se ha puesto sobre el tapete un tema que es más viejo que el hilo negro, pero que resucita con mucho vigor durante las campañas y tiene que ver con el tema de las empresas